Ustedes están empezando de frente con una práctica, ¿cierto? Los conscientes no saben mucho de la teoría, o no saben poco, ¿no? Bien, lo que hace que sea un poco más complicado, que entiendan también los temas, pero voy a tratar de que vayan entendiéndolo con el objetivo que se quiere. Vamos a hacer una práctica. Lo que es oximetría de pulso y lo que es geometría. Lo que más me interesa es la primera que es oximetría de pulso para ustedes o para su competencia. ¿Okay? ¿Qué cosa es la oximetría de pulso? Para ello, voy a empezar. ¿Ya están todos? Gracias. Bien, vamos a hacer dos partes. Lo que es oximetría de pulso, que es bastante sencillo, es bastante entendible y es de uso importante, necesario, que tiene que conocer toda persona que trabaja en salud. No existe, no debería existir un tecnólogo médico que no supiese qué cosa es una oximetría de pulso. Como que no existe un médico que no sepa qué es oximetría de pulso. No existe una enfermera que no sepa qué es una oximetría de pulso. ¿De acuerdo? Y un obstetrista tampoco, un nutricionista tampoco. Así que es tarea de conocer lo que es una oximetría de pulso. Para eso, obviamente intentamos primero algunos aspectos. La oximetría de pulso se mide con un oxímetro, este es un oxímetro portátil, hay un continuo, pero tiene la misma finalidad. Por un tema de colorimetría, ¿no? Mediante una luz infrarroja, va a medir obviamente el color del espejo del dedo y de ahí va a tomar un valor referencial de la saturación de la hemoglobina. De la saturación con moléculas de oxígeno. Por ejemplo, yo tengo un ómnibus de 100 asientos y ese ómnibus se va con 50 personas sentadas y 50 asientos vacíos para. Yo digo que está saturado al 50%. Si el ómnibus parte con 100 personas sentadas en los 100 asientos, está saturado al 100%. Entonces la hemoglobina también se satura de esa manera. O sea, yo tengo 10 gramos de hemoglobina, 15 gramos de hemoglobina, 7 gramos de hemoglobina, dependiendo de la hemoglobina que tenga, pero esa hemoglobina yo la puedo saturar al 100%. O sea, yo puedo tener 3 gramos de hemoglobina y sin embargo está saturada al 100%. Versus aquella persona que tiene 15 gramos de hemoglobina y que también está saturada al 100%. ¿Quién va a llevar más oxígeno? Obviamente que tiene más gramos de hemoglobina. Es como que tuviese más ómnibus, obviamente transportando molécula de oxígeno. El transporte más eficiente de la molécula de oxígeno es la hemoglobina. ¿De acuerdo? La fisiología respiratoria se traduce en eso. Esta molécula que está acá, esta molécula de oxígeno que está acá en el aire, tiene que ingresar al organismo, llegar al alveolo, atravesar la membrana alveolo-capilar, llegar a la sangre, subirse la hemoglobina, ser llevada por la hemoglobina a la célula y soltar la hemoglobina, la molécula de oxígeno a la célula para que el oxígeno ingrese a la célula y produzca el metabolismo aeróbico. Ahí ustedes han leído lo que es el ciclo de Krebs.
lo que es metanaglucosa y también la peroxidasa para un paso bioquímico del ciclo de Krebs que se llama la fosforilación oxidativa. Como producto de ese ciclo de Krebs se produce el ATP, que es la energía, y la liberación de CO2, que es un desecho del ciclo de Krebs. El ATP, para que la célula funcione, el hepatocito metabolizará, la célula muscular se contraerá, la célula renal filtrará, segregará, el linfocito 1 intercambiará oxígeno con CO2, el linfocito tipo 2 producirá surfactante, la célula glandular producirá secreciones, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todas las células van a funcionar de acuerdo a este metabolismo. Y para ese metabolismo se necesita el oxígeno. Y el mejor transporte del oxígeno desde el pulmón a la célula es la hemoglobina. ¿De acuerdo? Ya vamos a ver qué tan importante es, muy importante. Entonces, una de las formas de medir ese transporte es viendo la saturación. Entonces tienen acá saturación de oxígeno por la hemoglobina. Y acá tenemos presión arterial, presión de oxígeno. Esta presión de oxígeno son moléculas de oxígeno en la sangre, moléculas libres de oxígeno en la sangre. En la medida que esta presión va aumentando, va a ir incrementando la saturación. ¿Está claro? Las moléculas libres de oxígeno en la sangre, estas moléculas vienen desde el aire, van ingresando y generan obviamente dentro de la vía aérea una presión inspirada de oxígeno, que vamos a ver en la teoría más adelante. Esa presión inspirada de oxígeno sigue entrando las moléculas y van a llegar al alveolo y van a producir una presión alveolar de oxígeno. Y luego van a producir una presión arterial. Esta es la vía aérea, los bronquios se van dividiendo hasta que llegan al alveolo y el papel capilar. El aire ingresa, aire inspirado, ingresa con lo que llamamos nosotros una fracción inspirada de oxígeno. Este aire tiene oxígeno, ¿en qué porcentaje? 21%, nitrógeno en 78% y otros gases en el 1%. Acá está el dióxido de carbono. Cuando ingresa el aire, ingresa con una fracción inspirada, como es oxígeno al 21% y una fracción inspirada de 0,21. Y dentro de la vía ejerce una presión inspirada de oxígeno que es aproximadamente 150 milímetros de mercurio. En la clase teórica vamos a explicar de dónde viene eso. Y luego llega acá con una presión alveolar de oxígeno que es aproximadamente 100 milímetros de mercurio. Este oxígeno va a atravesar esta membrana por la difusión, después vamos a hablar de esta función, y va a producir una presión arterial de oxígeno, que es de 100 milímetros de mercurio. Acá hay una variable que es de 100 a 80 por una gradiente, que es una diferencia que lo vamos a ver en teoría. Esta presión de 100 es esta de acá. ¿De acuerdo? Esta presión de 100. Y esto está en la sangre. Son moléculas libres de oxígeno en la sangre. ¿Claro? Si recuerdan, esta parte es sangre venosa, pero que viene por la arteria pulmonar. Esta parte de acá es sangre arterial, pero que sale por las venas pulmonares. Pero recuerden que esto de acá regresa a la ventrículo izquierdo, arteria aorta y sale a la economía. ¿De acuerdo? En cambio, en esta zona viene la vena cava superior, la vena cava inferior, aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar. Y la arteria pulmonar lleva la sangre a los pulmones. Para que se oxigene, salga de los pulmones por las venas pulmonares y lleguen a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, arteria aorta y sale a la economía. ¿De acuerdo? Por eso que se llama presión arterial, y acá sería presión venosa. De oxígeno y CO2, que es diferente a la presión arterial que han estudiado ustedes en cardiología. Esta presión es esta. Esta presión se supone que son moléculas libres en la arteria. O sea, esta es la arteria, esta molécula libre de acá. En la arteria. Y están ejerciendo una presión. Entonces yo para calcular la presión arterial de oxígeno, para calcular esa presión arterial, necesito una muestra de sangre arterial. Yo tengo mi arteria radial izquierda, mi arteria radial derecha, mi arteria braquial y medial derecha izquierda, mi arteria pulmonar inguinal o femoral derecha izquierda.
izquierda, y se acabó. Popltea, difícil de pulsar, peña, difícil, temporal, difícil, cada día nadie se va a ocurrir pulsar la cara. Por consiguiente, tengo 6 accesos para la sangre arterial. Pulso la arteria, a todos nos han pulsado la vena siempre para tomar muestra de sangre venosa, para su análisis de laboratorio, para los certificados médicos. Pero a nadie de ustedes lo ha pulsado, o prácticamente a nadie, una arteria, porque es un evento diferente. Esto se llama un análisis de gas arterial, o sea, análisis de los gases arteriales. Entonces, yo tengo una muestra de sangre arterial en la cual voy a dosar molécula de oxígeno, que es un gas en la sangre arterial. O sea, este valor de acá. Y el valor normal es 100 milímetros de mercurio, normalmente para todos. Así como su valor de glucosa, ya aprendieron que es 100 miligramos por ciento. Así como la presión arterial, saben cuál es la presión arterial normal, así como ya saben cuál es la frecuencia cardíaca normal, hay un valor normal también de presión arterial de oxígeno. Es este de acá, 100 milímetros de mercurio. Pero esta presión, que es esta de acá, voy aumentando 40 frente a 100 y voy aumentando la saturación. En esta zona, la arteria es 100 milímetros de mercurio y con ella vamos a tener una saturación del 100% de hemoglobina. Cuando esta presión es de 60, saturan la hemoglobina al 90%. Cuando esta presión es 40, saturan la hemoglobina al 75%. Entonces el valor normal de la presión arterial de oxígeno es de 100 a 80 milímetros de mercurio. Si mi presión arterial de oxígeno, entonces normalmente de 100 a 80, todo lo que esté por debajo de 80 milímetros de mercurio se va a llamar hipoxemia. Hipoxemia. Y estas hipoxemias pueden ser leves, moderadas o severas. Es leve cuando sea de 80 a 70, moderada de 70 a 60 y severa cuando es menos de 60. Esta severa es la definición de insuficiencia respiratoria. Insuficiencia respiratoria inmediatamente requiere tratamiento con oxígeno. Esa es la importancia. Entonces, si yo sé que las hipoxemias severas, menos de 60, requieren oxigenoterapia y son de insuficiencia respiratoria, y esta presión arterial es un análisis de gases arteriales, esto sale solamente por análisis de gases arteriales, y yo sé que ese análisis requiere una muestra de arteria, entonces tiene cierta complejidad. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer en su debido momento. Pero por acá también yo tengo que, esa presión de 60, ¿cuánto saturaría la hemoglobina? Al 90%. Entonces, nadie puede tener una presión arterial menos de lo normal, porque si no, no estarían acá. Porque tener una presión arterial de 60 milímetros de mercurio es insuficiencia respiratoria y nadie acá tiene insuficiencia respiratoria, estaría en una emergencia. ¿Está claro? Pero sin embargo, su actividad profesional, cualquiera que sea, terapia ocupacional, rehabilitación, radiología o laboratorio, se puede enfrentar en algún momento frente a un paciente que tenga una presión arterial de 60 y que esté con una saturación del 90%. Y no van a dejar de hacer nada. Se les puede morir en ese momento, porque estamos hablando que requiere oxígeno inmediato, como una emergencia. Lo que estoy tratando de hacer es darles la importancia de conocer esto en su actividad profesional. Alguien está manejando un tomógrafo, llega un paciente, le pone el oxígeno de pulso y resulta que está saturando 80%. Y lo vemos como acá. Ya no pasa nada, lo vemos en el tomógrafo. Y de repente se me mueve el tomógrafo, porque no acude. ¿Por qué? Porque estaba en insuficiencia respiratoria. Porque si su saturación es del 80%, ¿qué significa? Que está por debajo de 90. Y está por debajo de 90 significa estar por debajo de 60 milímetros de mercurio. Y 60 milímetros de mercurio significa insuficiencia respiratoria y terapia con oxígeno inmediato, si no se muere. Pero no le hice caso, y lo puse en el tomógrafo, y mientras que voy preparado a esto, me pasa 20 minutos y cuando me doy cuenta, se me olvidó. Y estuvo mi responsabilidad.
Porque en ese momento no estaba el médico, le mandaron al paciente. Entonces yo tengo que saber que ese paciente, cuando tengo una saturación baja, no debo actuar, no debo dejar, sino debo derivarlo inmediatamente a la emergencia. ¿Está claro? Ese es mi conducta. Yo no estoy diciendo que está en insuficiencia porque no la van a tratar, pero está en medio. Pero sí estoy diciendo que definan obviamente el momento severo. Por ejemplo, a ver, su dedo. Vamos a poner su simetría de pulso. Apoyen el cuerpo. Entonces, vamos, normalmente debe estar en una saturación normal. Eso uno debe esperar. ¿No? Y sale 99%. Saturación 99%, una frecuencia de 70. O sea que está saturando prácticamente el 100%. Hay 1 a 3% que es el chant fisiológico, que es normal. O sea, puede saturar 97, 98 es normal. O sea, prácticamente yo asumo 99%. Asumo que su presión arterial de oxígeno es 100 milímetros de mercurio. Porque acá estamos todos, es normal. O sea, acá nadie debe tener un valor bajo. A ver. Igual apoya ahí, no, con cuidado. Y veamos. 99%. Este es 99 su saturación y este 63 es su frecuencia cardíaca, o sea, su pulso, porque está tomando pulsometría. Porque frecuencia cardíaca sería poner el estetoscopio a nivel del corazón y contarlo ahí. Lo que está contando acá es cuántos latidos llegan al pulso. Es un pulso nada más. 98% con 65 de frecuencia cardíaca. Normal. A ver. Entonces, lo que me está diciendo la oximetría de pulso es me está dando un valor indirecto de la presión arterial de oxígeno. Porque no es directo, porque el valor real sería la presión arterial de oxígeno. ¿Cuánto está? No satura nada. No, todavía. Ahí está. ¿Cuánto salió? 99% de saturación con una frecuencia de 73. ¿No? Entonces, obviamente, uno tranquilamente puede medir como oximetría de pulso. Estoy midiendo este valor, 100 porcentaje, y no voy a estar saturado por el oxígeno. Y lo importante es que yo defina que cuando esta saturación esté por debajo de 90, yo no puedo permitir que el paciente esté sin oxígeno. Y más aún, si a pesar de estar con oxígeno, su saturación sigue siendo debajo de 90, bueno, le hago el procedimiento, pero con el médico al costado. Porque si es necesario, lo tengo que intubar. Yo tengo que dar, de repente me hace un paro respiratorio y es mi responsabilidad, ustedes en el caso de ser tecnólogos, que están trabajando, es su responsabilidad de ustedes, de comunicar al médico, oye, tengo este paciente, así que si quieres que yo trabaje, estás de todo el costado, bajo tu responsabilidad. ¿Claro? Esa es la oximetría de pulso. De ahí la importancia. ¿No? De ahí la importancia de la oximetría de pulso. Un procedimiento bastante sencillo, porque los gases arteriales, ¿qué significa? Que yo tendría que analizar los gases en la arteria. Y eso significa una muestra de sangre arterial que tiene un tiempo de hora de unos 15-20 minutos, pero obviamente hay que hacerlo también para confirmar, pero que no es un examen rutinario. En cambio, este es un examen bastante sencillo que lo uso cuantas veces quiera. Cuantas veces quiera y durante el momento que yo quiera, ¿no? Es bastante sencillo. ¿Está claro? Ahora, pero la oximetría de pulso tiene 4 factores de error importantes. 4 factores de errores importantes. Por ejemplo, ¿alguien tiene esmalte puesto en sus uñas de color negro? ¿Alguien? Nadie. ¿Nadie usa? ¿Nadie usa? A ver. Porque puede ser que el valor no mide cuando el esmalte. ¿Por qué? Porque el esmalte es un sistema de colorimetría. O sea, cabe la posibilidad de que no mida adecuadamente. A ver. Igualito, ponemos esto. Entonces, un error es, por ejemplo, que salga la saturación, puede ser que salga baja y no necesariamente es hipoxémica, sino simplemente ¿por qué? Por el esmalte. Entonces, siempre uno, cuando tiene un oximetría de pulso, debe quitar el esmalte. Imagínense, ni siquiera mide. ¿Por qué no miden? Porque obviamente no dejan atravesar la luz por el esmalte. Y ahí está, ya hay un valor, 93%. ¿Y va a estar en 93%? No. ¿Por qué?
Porque el 93% está por encima del 90%, no, o sea, ya está en hipoxemia. ¿Ustedes creen que está en hipoxémica acá? ¿Se dan cuenta? Miren, 92%, 91%, o sea, ya, insuficiencia respiratoria. 90%, o sea, que es un valor errático. O sea que nunca hay que ponerlo donde exista un sistema de barrera, un esmalte, donde exista una uña con onicomicosis o un melanoma, ¿no? Por ejemplo, tienen ahí un melanoma, una uña negra o un coágulo, no va a tomar. Entonces tengo que buscar otro lado. En este caso es por el esmalte. Si ella se quita el esmalte, probablemente cambie adecuadamente. Al continuo. Igualito. Veamos la diferencia. Su compañera 91%, hasta 90% bajó, ¿no? Y acá ya ¿cuánto está? 99%. Porque no tiene el esmalte. O sea, un factor de error es un sistema de barrera. Entonces, si uno está seguro de que no tiene eso, va quitando un error. El segundo error que puede tener es generalmente hay personas que tienen mucha frialdad distal. ¿Quién tiene algo que generalmente se ve más en sexo femenino? ¿Alguna de las personas tienen manos frías? Ahí, veamos. Entonces, el otro tema es muchas veces la frialdad. A ver, ¿no? Ahora no, dice. ¿Alguien? A ver, por si acaso. A ver. Lo que ocurre es que la frialdad distal efectivamente hace que la sangre no llegue a la parte distal y al no llegar a la sangre, el equipo no toma. En el caso de no hay problema 98%. ¿Okay? Entonces, uno tiene que percatarse. Si la saturación es errática, entonces uno primero se fija, no hay esmalte, correcto. Segundo, la temperatura. Si está fría, entonces puede ser una de las causas. Este está en relación muchas veces con la presión arterial. Muchas personas manejan presión baja. Y la presión baja genera hipoperfusión. Y la hipoperfusión hace que no tome un valor real de la oximetría de pulso. Entonces el valor cae. Entonces recuerden, problema de la uña, esmalte, problema de frialdad distal, problema de la frialdad distal tiene un nombre que es el fenómeno de Raynaud. El fenómeno de Raynaud es un fenómeno por el cual también baja la temperatura distal y la oximetría cae. El otro evento es la presión arterial baja. Son personas que tienen hipotensión arterial, la saturación cae, pero no significa que esté haciendo hipoxemia, sino la presión arterial está normal, pero sin embargo la saturación cayó. ¿De acuerdo? A ver, tú que tienes el mal. Vean, apóyenme. Puede ser que miren o puede ser que no miren. ¿Miren o no? No saben nada. A ver, ¿algo más? Ahí está. 86%. Y ella no, mira, hasta 66%. Definitivamente no va a ser porque esté en insuficiencia respiratoria, sino simplemente por problema de esmalte. Entonces, uno tiene todo que la enfermera bien claro sabe esto en emergencia, ¿no? El paciente no necesita oxígeno, sino necesita acetona. Le quita con acetona el esmalte y le toma. ¿De acuerdo? El otro tema que es bien frecuente, hoy hemos hablado de tres: el esmalte, la hipotensión arterial y la frialdad distal. Y hay un cuarto evento que es la hemoglobinopatía. O sea, las enfermedades con hemoglobinopatía hacen que la saturación caiga, pero el paciente no esté hipoxémico. Hace que la saturación caiga, pero la persona no esté hipoxémica. O sea, la presión arterial es normal, pero la saturación cae. Entonces, uno para eso, cuando uno le hace todo, descarta que no haya problema de esmalte, descarta que no haya problema de presión arterial, descarta que no haya problema de frialdad distal, y la saturación está baja, ¿qué hace? Le piden análisis de gases arteriales. Y si en el análisis de gases arteriales la presión arterial se mide normal y la saturación está baja, la primera causa que es una hemoglobinopatía. O sea, la hemoglobina, esto lo que está midiendo es moléculas de oxígeno en la hemoglobina. Cuando tenemos una hemoglobinopatía, por ejemplo una metahemoglobulinemia,
un metal está en la hemoglobina. Por consiguiente, no va a medir. Al tener un metal en la hemoglobina, no mide la oximetría y cae. Porque hay un metal. Esto está midiendo oxígeno en la hemoglobina. Si yo tengo un metal en la hemoglobina, esto va a caer. Pero yo soy hipoxémico, no. Porque mi presión arterial de oxígeno está normal. Porque tengo 98%. Entonces, obviamente, eso no, la oximetría, pues está claro. Está claro. Mide esta, mide. Esto va a depender de la presión arterial de oxígeno. Y la presión arterial de oxígeno son moléculas libres que están en el capilar, en la sangre. Y eso, ¿está claro ahí? ¿Preguntas? Dijo que no iba a usarlo. Este es un reporte de la espirometría. En el reporte de la espirometría, Yo le traje porque usted dijo que no lo iba a usar. usted ve que Claro, pero yo le traje. lo que deben entender es lo siguiente. La espirometría tiene ahí valores de normalidad. Si usted se puso, acá están los valores teóricos, ¿lo ven? Tiene una columna de valores de capacidad vital, capacidad vital forzada, volumen de estoy forzado en el primer segundo, la relación del F1 con respecto a la capacidad vital y el pico expiratorio final. Repito, capacidad vital forzada, volumen expiratorio forzado en el primer segundo, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo con la capacidad vital y el pico expiratorio final. Estas son las unidades que se miden litros, porcentajes y litros sobre segundo como flujo. Y este es el valor normal. ¿Para quién? Para esta persona, que en este caso es una persona que tiene 9 años, sexo femenino, 1,45 y 32 kilos. ¿Sí? A esa edad, a esa talla y a ese sexo, tiene una capacidad vital de normalmente 2,44, tiene un F1 de 2,13, un porcentaje entre estos dos de 88% y un pico flujo de 4,39 litros sobre segundo. Esta primera columna son las 3 pruebas que se le hacen al paciente. De las 3 pruebas se busca el que tenga el mayor valor. Por ejemplo, la mayor capacidad vital de estos 3 genes, 2,31, y lo lleva acá. Luego busca el mejor valor del F1, que es 2,05 de la misma prueba, y lo lleva acá. Y prácticamente hace lo mismo, el 4,26 lo lleva acá. Entonces, prácticamente la mejor prueba la prueba 1 y lo compara con los valores normales y saca un porcentaje. 4,31 es el 95% de 2,44, 2,05 es el 96% de 2,13, 87,7% es el 100% de 88,9, prácticamente casi el mismo. Y 4,26 es el 97% del 4,39. Y esta es la tabla de resultados. ¿Sí? En esta tabla de resultados uno interpreta, porque el resto de exámenes son cifras que están, que para nosotros dan mayor información de la que inicialmente tomamos. Pero fundamentalmente lo que importa es estos primeros valores. Ahora, la curva tiene que tener ciertas características. Tiene, lo que está en color son lo que ha hecho la persona, y lo que está en sombra es lo que normalmente debe tener los valores normales. Entonces, que hay una sombra y se sobreponen las curvas de diferentes colores, que son los 3 colores que han hecho acá las 3 curvas en las gráficas. Para que el procedimiento sea válido, el paciente tiene que iniciar un ascenso brusco y súbito de la curva, o sea, una vertical, como está ahí, hacer un pico y luego descender. ¿Ok? Y tiene que haber 3 curvas válidas. Entonces, desde el punto de vista de ustedes, la competencia fundamentalmente radica en entender cuándo es una buena prueba y cuándo es una mala prueba. La interpretación es un tema básicamente del especialista, en este caso el neumólogo. Pero quien hace la prueba es un tecnólogo o un enfermero. Entonces tiene que ser que esta prueba esté bien realizada. Es una prueba médica de pacientes, básicamente. Entonces, cuando uno habla de la espirometría, dice que esta tiene que ser aceptable
reproducible e interpretable. Entonces, empecemos. ¿Qué cosa es aceptable? La prueba espirométrica va a ser una prueba aceptable. Tiene 3 criterios para que sea una prueba de calidad. Aceptabilidad, reproducibilidad, reproducible, y por último, interpretable. Entonces veamos lo primero. ¿Qué cosa es aceptable? Tiene 3 criterios. 1, el inicio. 2, la terminación. Y 3, libre de artefactos. ¿Qué cosa es reproducible? Que la diferencia de las capacidades vitales es menos de 150 mililitros. La diferencia de los BEF1 es menos de 150 mililitros. Eso es para que sea reproducible. Y una prueba que es aceptable, que si es reproducible, recién es interpretable. Lo que uno le debe alcanzar al profesional, al médico, es que la prueba sea interpretable. Entonces veamos el primer criterio. Decíamos que debe ser un ascenso súbito. Para que tenga un buen inicio, para que tenga la gráfica un buen inicio, es que esta debe tener un ascenso. Por ejemplo, esta es la curva de flujo-volumen, que es esta que están viendo ahí, esa sombra, debe haber un ascenso súbito. Debe haber un vértice, y a eso le llamamos inicio adecuado, que cumpliría el primer criterio, inicio adecuado. La terminación significa que la expiración debe durar más de 6 segundos. Entonces uno agarra y mira. Para eso uno se va a la curva de arriba y de acá. Prácticamente está acabando en ¿cuántos segundos? Estos son segundos, ¿ven? Acá está acabando esta curva en prácticamente casi 2 a 3 segundos, ¿sí o no? 3 segundos. O sea, no llegó a los 6 segundos. Lo ideal es que llegue sobre los 6 segundos, para que sea y cumplir el segundo criterio, que es terminación adecuada. El tercer criterio es libre de artefactos, o sea que la curva sea limpia, o sea, hagan esta gráfica, que no tosan, que no hagan impulsos variables, o sea, una serie de gráficas que no deben corresponder. Y la curva debe ser limpia. En esta zona, si ustedes se dan cuenta, en esta última zona, ahí ustedes ven como que tuviste una nueva respiración, ¿sí o no? Eso es un artefacto, ese color rojo genera un nuevo artefacto. Por consiguiente, hay un artefacto, hay un artefacto y hay una terminación temprana. En realidad no debía ser interpretable. ¿Okay? Vamos a poner otro ejemplo. Al azar. ¿Bien? El inicio está bien, pero sin embargo no es un vértice. Es un inicio no es adecuado. La terminación simple llega casi a los 4 o 5 segundos, ¿no? ¿Ok? Y hay una meseta, no es un vértice, es un artefacto. Tampoco es interpretable. Voy a seguir bajando. Hay muchos ejemplos acá. Está más limpio, ¿no? ¿Se dan cuenta? El inicio es correcto, es un ascenso súbito, un vértice desciende y la curva llega casi a 5 segundos, o sea, no está tan mal, se acerca a los 6 segundos. Por consiguiente, podríamos decir que no hay artefactos, no ha tosido, no hay nada de esas cosas irregulares. Entonces, no está mal. Entonces, este es uno debe interpretarla recién. Y se ve que acá, al final, figura una letra A que está hablando de la calidad de la prueba. Es una buena calidad B, es una calidad A.
Entonces uno mejora las pruebas, se pueden repetir calidades A, B, C, D, E y F. Es de calidad lo que dice que es una buena prueba. Entonces decimos que es aceptable porque tiene un buen inicio, tiene una buena terminación y está libre de artefactos. Ahora, ¿cómo podemos identificar que sea reproducible? Cuando hemos dicho que es menos de 150 centímetros cúbicos. Nos vamos a la capacidad vital de las tres pruebas. Miren, esta es la primera, es capacidad vital, ¿de acuerdo? Prueba 1, 4 litros 450. Prueba 2, 4 litros 440. Prueba 3, 4 litros 270. Agarra las dos más altas y tengo una diferencia de menos de 150 o no. Prácticamente, ¿cuánto es la diferencia? 4 litros 450 y 4 litros 440. ¿Cuánto es la diferencia? 10 centímetros cúbicos. ¿Sí o no? 4 litros 450 y los otros 4 litros 440. De las dos más altas. 10 centímetros cúbicos. O sea, es reproducible. El segundo criterio es el PEF1. ¿Cómo está? 3 litros 63, 3 litros 62. ¿Cuánto es la diferencia? 10 centímetros cúbicos. Está dentro de menos de 150 centímetros, o sea, es reproducible. Recién ahí esa prueba el médico la puede interpretar. ¿Claro? Seguimos. Voy a poner otro ejemplo. No está mal, ¿no? Vemos que es un buen ascenso. Quizás la roja no es de muy buena calidad, pero tenemos las otras dos, la verde y azul de buena calidad, y llega. Está por la hora normal, o sea que ya está reloj. Los 6 segundos llega a 4 segundos, casi 5 segundos, no está tan mal. Uno le puede decir, ya correcto, penetración adecuada, pero digo 6 segundos, es un buen inicio, es un vértice, es un inicio adecuado, y está libre de artefactos. Ahora voy a ver si es reproducible. La reproducibilidad, ¿dónde la veo? En los tres valores. Entonces veo capacidad vital 284, 275, 274. Agarro los dos primeros. 84 y 75. ¿Cuánto es la diferencia? 75, 85 sería 100. Porque el 84 era 90 centímetros cúbicos. O sea, está dentro del rango permisible, menos de 150. La segunda, el F1, 208, 204, 201. ¿Cuánto es la diferencia entre los dos primeros? 40 centímetros cúbicos. O sea, está dentro de los 100, o sea, que son reproducibles. Y de ahí me voy a la interpretación. ¿Está claro? Okay. Entonces, primero tenemos que tener bien claro que sea aceptable y reproducible para después interpretar. Otro ejemplo. Bajamos así al azar y al azar agarro cualquiera. No está tan mal. Quizás faltó el vértice, ¿no? Entonces, un buen ascenso es una meseta, no eso es un artefacto, no hemos dicho que debe ser un pico, ¿no? Como la sombra, el pico de la sombra no es un pico, ¿no? Y obviamente, entonces, y no llega a los 6 segundos, llega a los 4 segundos, que es una idea, correcto, entonces no debe ser interpretado. Pero el artefacto, veo que tiene un artefacto. Veamos otra, por acá abajo. No está tan mal, ¿no? Miren, llega prácticamente a los 5 o 6 segundos, no está tan mal la roja, por ejemplo, y vamos a ver, la podemos aceptar como aceptable y veamos ahí si es reproducible. 298, 294, 296. Prácticamente, en el peor de los casos, 40 centímetros y en el otro 20 centímetros cúbicos. En el B1, 206, 209, o sea, totalmente reproducible, ¿sí? Entonces, obviamente, la prueba es reproducible. Al ser reproducible, es interpretable. ¿Entendido? La primera parte. Una vez que ya sé que es reproducible y que es interpretable, y recuerden que cualquier otra variación que vean en la curva, eso se llama artefacto. No interpretemos cuáles son los artefactos porque no es el caso. Simplemente la irregularidad es un artefacto. ¿Okay? Artefactos son que el paciente tose, que el paciente cierra la glotis, que el paciente se le escapa el aire por la nariz, que el paciente cierra la glotis o pone la lengua dentro del espirómetro, un
una serie de alteraciones. Para la interpretación uno hace lo siguiente. Vemos el valor normal de la razón porcentual del BEF 1 con respecto a la capacidad vital forzada. Tiene dos opciones: que este sea normal o que sea disminuido. Después vemos la capacidad vital forzada. Dos opciones: que esté normal o que esté disminuido. Igual vemos acá que esté disminuido y que esté normal. Para poder interpretar, entonces tengo que identificar qué cosa es cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Salud. Veamos. Para interpretar, veamos lo siguiente: qué cosa es cada uno de ellos. En la teoría yo les voy a explicar que la persona está respirando normalmente, toma aire hondo, bota el aire, toma aire, y tiene esto. Y tiene estos volúmenes. Volumen tidal es el volumen que está respirando y que no se percata. Volumen de reserva inspiratoria es el volumen que yo tomo aire hondo. Hago esto, hago una inspiración máxima y hago un volumen de reserva inspiratoria. Luego respiro normalmente, estoy respirando normalmente y luego hago una inspiración forzada. Boto el aire que puedo. Volumen de reserva expiratoria. Pero hay un volumen que se queda en mis pulmones que se llama volumen residual. Entonces, el volumen que estoy respirando normal se llama volumen tidal o volumen corriente. El volumen que tomo en una inspiración máxima, volumen de reserva inspiratoria. Ahora boto este volumen y vuelvo a respirar normal. El respirando normal, el volumen que voy a botar en una expiración forzada, volumen de reserva expiratoria. Y el volumen que se queda en mis pulmones, a pesar que boto todo, volumen residual. ¿Está claro? Cuando sumamos los volúmenes de reserva inspiratorio más el volumen tidal, se llama capacidad inspiratoria. La sumatoria del volumen de reserva inspiratorio más volumen tidal se llama capacidad inspiratoria. La sumatoria de volumen de reserva expiratorio y volumen residual, capacidad residual funcional. La sumatoria de volumen de reserva expiratorio más volumen residual, capacidad residual funcional. La sumatoria de volumen de reserva inspiratorio, volumen tidal y volumen de reserva expiratorio se va a llamar capacidad vital. Y la sumatoria de todo se llama capacidad pulmonar total. ¿Está claro? Repito. El volumen que respiramos, volumen tidal o volumen corriente. El volumen que tomo en una inspiración máxima, volumen de reserva inspiratoria. Luego boto este volumen, respiro normalmente, y el volumen que hago en una inspiración forzada, volumen de reserva expiratoria. Y el volumen que se queda en mis pulmones, volumen residual. La sumatoria de volumen me dan capacidades. Si sumo volumen tidal más volumen de reserva inspiratorio, capacidad inspiratoria. Si sumo volumen de reserva expiratorio y volumen residual, capacidad residual funcional. Si sumo volumen de reserva inspiratorio, volumen tidal y volumen de reserva expiratorio, capacidad vital. Y si sumo todos los volúmenes, se va a llamar capacidad pulmonar total. ¿Está claro? Muy bien. La espirometría, que es esta prueba que están viendo en la pantalla, no me mide volumen residual. Por consiguiente, no me puede calcular capacidad residual funcional y tampoco me puede calcular capacidad pulmonar total, porque para estos valores necesito volumen residual. ¿Está claro? La espirometría no me mide volumen residual, la espirometría me mide el resto menos volumen residual. Por consiguiente, la espirometría no mide volumen residual, por capacidad residual funcional y capacidad pulmonar total. Todo lo que mide esto es la capacidad vital
se llama espirometría. Y cuando me mide el volumen residual, se llama otro examen que es pletismografía. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo usted dónde van a ir especializándose, usted va a ir manejando equipos. ¿De acuerdo? Hay un tecnólogo de la clínica San Borja que maneja un pletismógrafo y el chico ha paseado por todo el mundo enseñando a manejar el pletismógrafo, por ejemplo, ¿no? Y lo maneja muy bien. A tal es lo que nosotros lo contratamos para que capacite a los médicos y todo eso, ¿no? En hacer el procedimiento, no en la interpretación. Porque obviamente tiene años trabajando en eso. Entonces una cosa es un pletismógrafo y otra cosa es un espirómetro. Lo que estamos viendo acá es una espirometría, que es mucho más sencilla. La pletismografía me mide el volumen y me mide todo el resto. Conociendo esto, conociendo cómo se hace una buena prueba de espirometría, entonces veamos cómo son estos valores. La espirometría se hace de la siguiente manera. La persona está respirando normalmente y se le pide que tome aire hondo y aguante la respiración. Entonces, hace esto y aguanta la respiración. En ese momento se le dice que haga una apnea voluntaria y en un momento determinado se le pide que expulse todo el volumen que tiene la persona en los pulmones hasta eliminar todo. Recuerden que es un segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4, 5 y 6 segundos porque es el tiempo que debemos hacer la prueba. Toma aire hondo, aguanta la respiración y en un momento se le pide que haga una expiración forzada, pero a partir de una inspiración máxima. ¿De acuerdo? O sea, estoy respirando normal, toma aire hondo, aguante la presión. Y cuando yo le diga sople, usted va a botar todo el aire que tenga en sus pulmones y se queda sin aire en los pulmones. En una respiración forzada, rápida, violenta. Y la persona hace esto. Sople y bota presión. Y hace esto. ¿De acuerdo? Y obviamente llegan los 6 segundos. ¿Qué volumen botó después de los 6 segundos? ¿Qué volumen boté? Este es volumen de reserva expiratorio, volumen vital, y este es volumen de reserva expiratorio, y acá está volumen residual, que no mide la espirometría. ¿Qué he votado? ¿Cuál es la sumatoria de estos tres? Capacidad vital. Entonces esto es una capacidad vital. Pero como es en una expiración forzada, se va a llamar capacidad vital CBF o FBC dice arriba, ¿no? Capacidad vital forzada. ¿Está claro? ¿Está claro? Entonces ese es el primer valor que está midiendo la espirometría, capacidad vital forzada. Luego, en el primer segundo yo mido un valor, un volumen que he botado en el primer segundo. Este volumen se va a llamar volumen expiratorio forzado en el primer segundo, que es el volumen que logro botar en el primer segundo. ¿Lo ven? Yo hice la expiración y en el primer segundo boté un volumen determinado de esa capacidad vital, que se llama el PEF1. Así yo también boté un volumen en el segundo, en el tercero, en el cuarto, en el quinto y en el sexto. Entonces, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo es el volumen que yo expulso en el primer segundo en una expresión forzada de mi capacidad vital. ¿Está claro? ¿Qué es el segundo valor? PEF1. PEF1. Después, el equipo saca la relación del PEF1 con la capacidad vital. ¿Qué porcentaje es mi volumen expiratorio forzado en el primer segundo con respecto a mi capacidad vital? Eso es lo que saca el equipo. O sea, está sacando este porcentaje, ¿no? Dice así. Presten atención acá en la pantalla. 2.34 es el 74.7% de 3.14. 2.09
es el 70.1% de 2.98. 298 es el 95% de 314. 209 es el 89% de 234. 70.1 es el 94% de 74.7. 4.75 es el 70% de 6.79. Eso es lo que dice la tabla. O sea que prácticamente mide los valores y el resto son cálculos matemáticos. Porque están viendo capacidad vital de uno nada más. Y lo comparo con un valor normal. La máquina o el equipo mide 2.98 capacidad vital porque es el volumen que pasó por el equipo. ¿De dónde salió el volumen de 3.14 del paciente? Dependiendo de su edad, sexo y talla. Porque no todos tenemos el mismo valor. Va a depender de esta talla, va a depender del sexo y va a depender de la edad. Un niño de 9 años no va a tener el mismo valor que una persona de 15 años, de 20 años. ¿Está claro? Por eso es que la tabla me va a dar valores referenciales dependiendo de la edad, en este caso 78 años, sexo masculino, 1,65 de talla, 64 kilos. Y me da para esa persona los valores normales, dependiendo de una tabla de valores normales. ¿De acuerdo? Dependiendo de eso. Entonces salen esos valores. ¿Hasta ahí está claro? Entonces ya sé de dónde salió la capacidad vital, ya sé de dónde salió el BEF1 y ya sé también de dónde salió el BEF1 con respecto a la capacidad vital forzada. Entonces, veamos la interpretación y los valores normales en la pizarra. El valor normal, y lo voy a, por favor me prestan atención acá. El valor normal del BEF1 con respecto a la capacidad vital es que sea más del 70%. El disminuido es que sea menos del 70%. ¿Qué significa? Dice, este se llama difenol. Este se llama difenol. ¿Cómo se define el difenol? Mi volumen expiratorio forzado en el primer segundo, mi volumen expiratorio forzado en el primer segundo no debe ser menos del 70% de mi capacidad vital. O dicho de otra manera, ¿no? Mi volumen expiratorio forzado en el primer segundo debe ser más del 70% de mi capacidad vital. ¿Está claro? Vuelvo a repetir porque siempre, a pesar que lo defino, les pregunto y se siguen equivocando. Por favor, me preguntan si no me podría poner los ejercicios ahorita. Mi BEF1, mi volumen expiratorio forzado en el primer segundo del paciente, mi BEF1, no debe ser menos del 70% o debe ser más del 70%, quiero definirlo, de mi capacidad vital. ¿Está claro? Si yo tengo una capacidad vital de 5 litros y yo hago un BEF1 de 4 litros, ¿qué porcentaje es 4 de 5? 80%, normal. Porque mi BEF1 está haciendo más del 70% de mi capacidad vital. ¿Está claro? ¿Está claro? Una regla que siempre es sencilla. Después veo mi capacidad vital. Para definir que mi capacidad vital sea normal, ¿de acuerdo? Esta debe ser más del 80%. Y para definir que sea disminuido, debe ser menos del 80%. Entonces, ¿qué cosa es la capacidad vital? Dice, mi capacidad vital debe ser más del 80% de mi capacidad vital prevista. De mi capacidad vital probable, de acuerdo a mi valor normal, dependiendo de mi edad, sexo y talla. Vuelvo a decir, mi capacidad vital para que sea normal debe ser más del 80% de mi capacidad vital prevista. ¿Cuál es la capacidad vital prevista en este caso? 3.14. ¿Cuándo es el medido? 2.98. ¿Qué porcentaje es? 98%. ¿Cuál es lo normal? Por encima del 80%. ¿Está claro? Entonces mi capacidad vital es normal ahí.
¿Entendido? Entonces, cuando yo tenga, vamos a la pizarra, borramos esta parte de acá, para no confundirnos. Cuando yo tenga una razón porcentual de nivel 1 con respecto a mi capacidad vital, más del 70%, y una capacidad vital forzada más del 80%, esta es una espirometría normal. Cuando yo tengo una razón porcentual de nivel 1 con respecto a la capacidad vital disminuida con una capacidad vital normal, esta es una espirometría con patrón obstructivo. Cuando yo tenga una razón porcentual disminuida, o sea, mi BEF1 sea menor del 70% con respecto a mi capacidad vital, y mi capacidad vital sea disminuida, esta es una espirometría mixta, patrón mixto. Y cuando mi razón porcentual es normal y mi capacidad vital es disminuida, este es un patrón restrictivo. Entonces, a esto le vamos a llamar los patrones funcionales. ¿Cuántos patrones funcionales hay? 4. Normal, restrictivo, mixto, obstructivo. ¿Está claro? Dicho de otra manera, y présteme atención acá, se define el patrón, y mirando ustedes la pizarra, se define el patrón obstructivo cuando la razón porcentual de BEF1 con la capacidad vital está disminuida y la capacidad vital está normal. Se define el patrón restrictivo cuando mi razón porcentual de BEF1 con la capacidad vital es normal y mi capacidad vital está disminuida. Se define el patrón normal cuando estos dos valores son normales y se define el patrón mixto cuando estos dos valores están bajos. ¿Está claro? Entonces, dicho de otra manera, cuando yo tengo un difenol menos del 70% con una capacidad vital más del 80%, patrón obstructivo. Cuando yo tenga un difenol más del 70% con una capacidad vital menos del 80%, patrón restrictivo. Cuando tengo un difenol menos del 70 más una capacidad vital menos del 80, patrón mixto. Y cuando tengo un difenol más del 70 con una capacidad vital más del 80, patrón normal. ¿Está claro? Muy bien. Yo estoy llevándole la mano, uno por uno. Ya entendimos que es una capacidad vital, ya hemos entendido la definición, ya hemos visto cuál es la interpretación. Primero hemos visto cuándo es una aceptabilidad, cuándo es reproducible y cuándo es interpretable. Y para la interpretación utilizo el algoritmo con los valores normales. Y ya he definido los valores normales. ¿Está claro? Ahora bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Han entendido todos? Porque la pregunta de examen va a ser la prueba. Yo lo pongo una prueba igualita. Un pegado de una prueba y interpreto. Diga usted si es aceptable o no. Diga usted si es reproducible o no. Y hay un montón de pruebas para poner. Yo simplemente lo que voy a hacer es agarrar al azar, identifico una prueba y hacer un copy y pega en la prueba de ustedes. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces ahora interpretemos. ¿Qué les parece? Al azar. No veamos no veamos si es aceptable o no es aceptable, simplemente interpretemos. ¿Está bien? ¿Cuál es el patrón? 3.70, no 3.59. 3.59. El patrón Nos quedan 15 minutos. A, normal. B, obstructivo. C, restrictivo. D, mixto. E, no sé. ¿Empecemos? ¿Quién dice que el patrón es normal? Levanta la mano. Rápidamente, ¿quién levanta la mano diciendo que la geometría es normal? Nadie. Uno. Nadie. Uno nomás. ¿Quién dice que es obstructivo?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La más dice que resistió. 11. ¿Quién dice que es mixto? 11 que 1. Y el resto, que son los 60 restantes, no saltan. ¿De acuerdo? Y acabo de preguntar, ¿me han entendido? Y todos ustedes me dijeron, sí, me han entendido. Entonces, si me han entendido, ¿por qué no lo pueden interpretar entonces? Para el conocimiento, esta es una prueba normal. Solamente uno que ustedes acertó. Otro ejemplo, el examen va a ser así. Otro ejemplo. Ya, hasta que y ahí eso también, ¿no? Pero claro, no te sabía. ¿Qué cosa es? Eso se podría Fácil. La capacidad vital está en 119%, o sea, normal. Entonces yo digo que esto es normal. ¿Cuánto está el valor del F1 de la razón porcentual? ¿Cuánto está? Está por encima del 70%. Normal. ¿Tiene filosofía? Normal. Veamos. Vamos a buscar una que esté por ahí alterada. Normal. A ver, ¿cómo estamos? ¿Qué cosa es? Muy bien. ¿Quién dice que es normal? Nadie. Uno. ¿Quién dice que es obstructivo? No, sí es normal, ¿verdad? ¿Quién dice que es uno? ¿Quién dice que es restrictivo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, más. Correcto. 8 y arriba. ¿Quién dice que es mixto? ¿Qué cosa es? Es un restrictivo. ¿Por qué? Porque la capacidad vital debería estar en qué porcentaje? 80%. ¿Y cuánto está? 76%. Restrictivo. Quien para definir los obstructivos tiene que estar por debajo de 70 y ahí está por encima de 70. ¿Ok? Veamos otro. ¿Qué cosa es? Normal. El capacidad mental tiene 82%, por el 2% se salvó. Normal. Pero está en el límite inferior. Y el otro está por encima del 70%, normal. Una espirometría normal. La tabla, ahí está la número 1, ¿qué hay? Pero ahí dice no puesto no, dice 45. Ah, ya, entonces es restrictivo. ¿Qué dicen? A ver, ¿quién dice que es normal? Nadie. ¿Quién dice que es obstructivo? Ahí hay, arriba la galería, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, por acá nadie, 9. ¿Quién dice que es restrictivo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, un poquito más. ¿Quién dice que es mixto? A
También va por ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y nadie sabe el resto. ¿Qué cosa es? Definitivamente es un restrictivo puro. Porque el bífeno está por encima del 70. Está por encima del 70. En cambio, la capacidad vital está por debajo del 80, tengo 45. Ojo, están fallando, ¿no? ¿Qué cosa es? Es un restrictivo. 42% de capacidad vital, lo normal es 80%. Y fenol está por encima del 70%, normal. Y fenol está por encima del 70%. ¿Dónde está? Es de puro artefacto, ¿no? Entonces, restrictivo. Normal. Es normal. ¿Cuál es el que define el patrón obstructivo? Porque el restrictivo está haciendo el 95%, ¿no? La pregunta es, para definir este patrón obstructivo, ¿cuál es el que marca? Veamos, 95% en el paciente, B, 89%, C, 94%, D, 70.1% y E, 68%. F, ninguno de los anteriores. ¿Cuál es la respuesta para definir, en este caso, si fuese un patrón obstructivo? ¿Cuál utilizaría como parámetro los tres gritos para definir el patrón obstructivo? ¿Quiénes dicen el 95%? Sabemos que el valor obstructivo es menos del 70%, ¿de acuerdo? Entonces yo tengo que agarrar uno de estos valores y contrastar cuál es el que agarro, cuál es el que tomo para contrastar el valor normal. ¿Cuál es? A eso estoy refiriendo. ¿Está claro? ¿Me entienden la pregunta? ¿Cuál es? ¿95%? ¿89%? ¿94%? Sí, dicen por acá. ¿70%? ¿68%? Sí, dice 68% por ahí. ¿Ya ven? Ya se equivocaron los dos. Voy a repetir la definición del difenol. Dice, para definir el patrón obstructivo, mi volumen expiratorio forzado en primer segundo no debe ser más del 70%. Cuando mi BEF1 es menos del 70% de mi capacidad vital, hablo de patrón obstructivo. ¿Cuánto es mi BEF1 en el ejemplo? ¿Cuál es mi BEF1? No, mi BEF1 como valor absoluto. 2.09. ¿Qué es mi BEF1? Medido. Esta columna de acá es el medido. Esta columna verde en medio de esta de acá es el medido. Este es el valor normal y estos son las tablas de porcentajes. Mi BEF1, ¿cuánto es? 2.09. ¿Cuánto es mi capacidad vital? Mi capacidad vital. 2.98. ¿Qué dice? Para que yo tenga un patrón obstructivo, mi BEF1 debe ser menos del 70% de mi capacidad vital. ¿Cuánto es ahí? 70.1. Si ese 70.1 me he salvado solamente por 0.1%. O sea, no es el 94%, porque el 94% dice otra cosa. El 94% que dice que mi difenol
no debe ser menos del 70% de mi TIFE no previsto. Yo no he dicho eso en ningún momento. Yo no he dicho, mi BEF 1 con respecto a mi capacidad vital pedida no debe ser menos del 70% de mi BEF 1 con mi capacidad vital prevista. ¿He dicho eso? No. Yo he dicho, mi BEF 1 no debe ser menos del 70% de mi capacidad vital. Punto. ¿Y cuánto es mi BEF 1? 2.09. ¿Cuánto es mi capacidad vital? 2.98. O sea que el 209 no debe ser menos del 70% de 2.98. ¿Qué valor es ese? El 70.1. O sea, cuando ese número, el 70.1, sea por debajo de 70, es patrón constructivo. No es el 94%. ¿Está claro? Ojo que esto lo voy a poner en examen. Y le voy a poner así una prueba cualquiera. Lo que está acá, lo que no está. ¿Qué cosa es? Normal, 85% y 85%. ¿Te das cuenta? 85% es de capacidad vital y es de trifero. El 75% de la capacidad vital está bajo. Entonces, ustedes hagan el algoritmo, hagan esto. ¿Ves una incapacidad vital? ¿Cuánto está el valor? 83%. O sea, está normal, está a este lado. Ahora voy a ver mi capacidad vital. ¿Cuánto está? 75%. O sea que está acá, restrictivo. ¿De acuerdo? O sea, tienen que tener bien claro el protocolo para poder definirlo. ¿Qué cosa tiene? ¿Qué tiene? Me está entendiendo, ¿eh? Agarra, vemos el TIFE, no. ¿Cuánto tiene el paciente? 58.100. O sea que está bajo. Me voy a este lado del algoritmo, porque está en menos 70. Ahora veo mi capacidad vital. ¿Cuánto tiene la capacidad vital? 71, está por debajo de 80, está acá. ¿Y entendido? Ahora, ¿qué ocurre? Entonces recuerden, para terminar, aceptabilidad, reproducibilidad e interpretación. Y para hacer una huella aceptable tiene que haber un buen esfuerzo. Si yo agarro algo, no veo, no sobre. Y monto despacito, me hace una curva baja. No es una buena prueba. Tengo que repetir porque tengo que hacer una explicación forzada. Tratar de